El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí. Recoger nuestra porción. El día de hoy nos trae nuestra licenciada Marcela García el tema ¿qué dicen las ofrendas de ti? Adelante, querida Marcela, el tiempo es tuyo. Bueno, muy buenos días para todos. Sé que algunos aquí están incluso en otros países. Qué rico que Dios nos permite conectarnos de esta manera. Y bueno, algún día estaremos todos reunidos cara a cara en el mismo sitio. Amén, Bueno, amén. resulta que nuevamente haciendo el año bíblico, pasando por los libros de Deuteronomio, de Levítico, de Éxodo, que muchas personas a veces se lo saltan, me llamaba mucho la atención esta vez el tema de las ofrendas que se llevaban al templo. Eran muchas, era diario y no era cualquier ofrenda. Nosotros podemos observar allí que nadie venía al templo con las manos vacías. Por eso tenemos este versículo que está en Deuteronomio 16:16. Ahorita lo vamos a leer y lo que yo comparo es con la iglesia al día de hoy, especialmente cuando pasan recolectando la ofrenda de escuela sabática. ¿Qué observa usted? Yo no sé si usted es del que está en el grupo, el que con gusto da, porque todavía recuerda para qué es la ofrenda de la escuela sabática, o es del grupo de las personas que la mano está guardada y no da nada. Esas ofrendas de escuelas sabáticas siempre están apoyando para construcción de escuelas, iglesias, estamos apoyando otros grupos que no tienen, bueno, uno va como con esa idea de que vas a hacer eso. También fui tesorera de iglesia y recuerdo que llegaban los sobres muy marcaditos con el diezmo, cero ofrenda. Y eso lo pone uno como a pensar. Y sin contar con que una vez una hermana muy contenta llegó con el diezmo, había vendido su casa, pero dijo, pero bueno, el Señor entenderá que no le puedo entregar los 7 millones, sino que le traje 4. Es decir, que estaba practicando el pecado de Ananías y de Zafira. Nosotros no tenemos por qué fijarnos en lo que estamos dando, sino en lo que hemos recibido ya. Y por eso estas personas, cuando se presentaban ante el templo, llevaban con gusto, o así debe ser, sus ofrendas. Tenían los holocaustos. El holocausto podía ser un toro, una oveja, una cabra. El más pobre, mínimo, debía de traer entonces un ave. Pero mire que todos debían de traer algo hacia el altar. El holocausto era totalmente quemado. No se comía nada de lo que estaba allí. Todo eso está en Levítico capítulo 1. Entonces, también se ofrecían ofrendas vegetales. Ustedes recordarán harina, aceite, algo se traía al altar, aparte de las cosechas, ¿no? Todas las primicias. ¿Qué diremos de una persona que no tiene trabajo y que de repente consiga un trabajo? Entonces, ¿qué debe entregarle al Señor? Las primicias, pero como que se nos ha olvidado la ofrenda. No es solamente diciendo, Señor, gracias, es que estas ofrendas venían acompañadas con cosas realmente literales. Por ejemplo, la ofrenda de paz o comunión, que eso está en Levítico 3, del 7 en adelante, eran animales obviamente sin defecto, parte se quemaba y parte se comía. Eran por acción de gracias, eran ofrendas voluntarias, estaban llenos de gozo. Entonces, si alguien recibía una bendición, traía una ofrenda. Ahora, ¿qué tal la bendición de nuevamente recibir la salud? Yo me puse a pensar, oiga, ¿cuántas veces así que le haya dado una gripa a uno y uno, Señor, por favor, sáname, mira, estoy con esta tos, o tengo esto, tengo aquello, y el Señor nos dio la sanidad? ¿Qué ofrenda trajimos al templo por haber recibido nuevamente la salud? En el Antiguo Testamento yo veía que esos se aparecían allí con sus animalitos porque sabían que habían recibido un regalo bastante importante. ¿Qué dicen entonces también de cuando estas personas eran sanadas? Entonces iban donde el sacerdote, presentaban los sacrificios y daban testimonio públicamente de la restauración. Después de recibir un milagro, la sanidad terminaba en el altar con gratitud y entrega. ¿Será que nosotros estamos siquiera llevando el testimonio a la iglesia para decir, muchachos, estuve enferma, tuve tal cosa, pasó esto, pero el Señor ya me sanó y ese es mi motivo de gratitud? ¿O pasa cuando empiezan a decir, ¿quién quiere dar un testimonio? Nada. Esto es motivo de dar testimonio. La ofrenda por el pecado, también está en Levítico, tanto el capítulo 4 como el 5, era un animal según la condición
de social. Si usted era un sacerdote, tenía que llevar un animal, me parece que era como que el toro, si usted era el líder, si usted era, no sé, el pueblo el que pecó, el pobre, pero todo el mundo venía con esa intención de venir a restaurar la relación con Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado y venimos ante Dios y le decimos, Señor, he pecado y perdona? Y el Señor nos perdona y uno se siente libre, gozoso, porque ya tienes otra vez restaurada la relación. ¿Qué trajimos al templo? ¿Qué le ofrecimos a Dios por esa restauración del pecado? Así que es que el pecado no se resolvía con un simple perdón, Señor, perdóname, no. Había sacrificio, había confesión, había restitución por el perdón, porque el perdón cuesta sangre. La gracia para nosotros es gratis, pero no para Dios. Para Dios es costoso, para Él fue costoso el perdón de nuestros pecados. Así que debe haber un arrepentimiento verdadero, pero un cambio de vida también. Era una restitución por daños y obviamente da un verdadero arrepentimiento que produce entrega. También estaba la ofrenda por la culpa o la reparación, que también está en Levítico 6, 5 y 6. Se le ofrecía un carnero, oiga, más una restitución del 20%. Es decir, que cuando yo pecaba y eso incluyó a otra persona y yo le hice daño a otra persona, yo no solamente venía con el carnero, que venía con la restitución, venía con si robé, si alguna cosa, yo tenía que devolver más, no solamente era devolver lo que tomé o haber simplemente pedido perdón, sino que vengo con algo más. Y resulta que esas ofrendas entonces venían con, como les digo, con un arrepentimiento y con la intención de reparar el daño. Las ofrendas entonces revelan el corazón humano delante de Dios. El pecador trae arrepentimiento, el agradecido trae alabanza, el consagrado trae su vida y el restaurado trae su testimonio. Pero algo yo tengo que traer a la iglesia y es bastante triste ver, como les digo hoy en día, en nuestras iglesias que las ofrendas casi no se están viendo. ¿Por qué? Es como si yo estuviera diciéndole al Señor, como Dios no me bendijo esta semana, yo no traje nada. ¿Es eso así? Dios no nos bendijo para que yo viniera con las manos vacías ante su altar. ¿Por qué? ¿Por qué venimos así como, sí? No, es que no tengo dinero. ¿Seguro? Claro que sí hay dinero. Lo que pasa es que bien dice la Biblia que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No es bueno venir al templo sin algo, especialmente como les digo, las ofrendas van con un propósito. En mi iglesia, por ejemplo, acá, que uno diría, no, pues Dubái, aunque yo estoy en la capital en Abu Dhabi, esa gente ya tiene plata. Pues, ¿cómo les parece que en mi iglesia se suplica? Yo no sé en la de ustedes, pero se les suplica a los hermanos, por favor, demos ofrendas para pagar el arriendo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar, por qué Dios tiene que suplicar por algo para, sabiendo que las ofrendas cubren los gastos de la iglesia? A veces pensamos que no, ya di el diezmo y ya. En Malaquías 3:8 dice, ustedes me están robando ¿en qué? Dice diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas van muy de la mano. El diezmo es signo de fidelidad, pero las ofrendas son signo de generosidad. Qué tan generosos estamos siendo nosotros con Dios. Porque si alguien nos demostró generosidad fue Dios. Él dio a su propio Hijo y Jesús se entregó completamente, sin ninguna reserva. Entonces, ¿nosotros qué estamos trayendo al templo? Necesitamos revisar qué estamos haciendo con el dinero que no es nuestro. A veces pensamos que si di el diezmo, ya cumplí. Esa es la parte de Dios y el resto es para mí. Pero ¿y si Dios lo pide también qué? Si Dios me pide el 90% de eso, ¿qué? ¿Qué pasaría? Tampoco se trata de traer ofrendas de lo que me sobra. Así como yo en el salario debo de sacar como primero el diezmo nunca va a sacar de último porque entonces no nos va a alcanzar. Antes todo lo contrario, primero Dios, salió el salario, diezmo de una vez, pero ofrenda inmediatamente también, no lo que me sobra, porque si no, no nos sobra. El ser humano le encanta el dinero y para él a toda hora, dame, 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 dame. Pero ¿qué hizo por allá Jesús cuando vio en el templo los que daban ofrendas? Ahí estaban los ricos y daban unas ofrendas enormes, pero él no, era dinero que sobraba. Y por eso se presentó la viuda pobre y ella dio todo lo que tenía.
Eso es admirable porque eso seguramente implicaba su comida de esa noche, qué sé yo, pero a ella le pareció tan maravilloso saber que ella podía ofrendar. Es un privilegio que usted y yo podamos ofrendarle a Dios, devolverle a Dios. Es que con mis ofrendas yo estoy ayudando a algún departamento en la iglesia, con mis ofrendas yo estoy apoyando a, no sé, la obra misionera. ¿Qué no podemos hacer con las ofrendas? Es hacer que el evangelio realmente avance. Qué rico uno saber que, hombre, si ya di las ofrendas y el diezmo, ¿qué más puedo hacer yo por el Señor? Si ustedes vieran qué difícil que es traer a este país literatura en español. Y yo creo firmemente que la literatura física sigue siendo una forma de entrar a los hogares. Y me encanta porque cuando un libro entra en una casa, si al que yo le regalé el libro no le prestó atención, hay otras personas en la casa y ese libro está haciendo un testimonio ahí en silencio. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que dicen que les regalaron un libro pero que lo dejaron por ahí tirado? El Espíritu Santo empieza a trabajar en el corazón y empieza a mostrarles el libro, sino a ese a otro integrante. Y saben, ese libro va a ser un trabajo espectacular dentro de esa casa. Me traje una maleta y media prácticamente de libros de que estuve en Colombia en vacaciones y me los traje. Eso me costó no el precio, porque incluso fueron donados, sino el ataque de Satanás que recibí por él. Pero yo le digo a las personas, vale la pena, porque es que un libro es capaz de cambiarle la vida a una persona. Un libro, ¿cuántas veces hemos escuchado que no sé, se hicieron campañas de repartir el conflicto de los siglos? Y al tiempo aparece alguien en la iglesia y dice, yo estoy aquí porque yo recibí un libro que se llamó de este y de tal manera y me dio este testimonio y yo ya empecé a guardar el sábado. ¿Ah? Ay, qué rico no disponer del dinero para Dios, mis queridos apreciados hermanos, y no quedárnoslos con él. Mire lo que dice entonces aquí en la lectura bíblica que está en Deuteronomio 16:16. Eso ahí no lo colocaste. Recuerden ustedes que en ese entonces el pueblo se presentaba 3 veces al año de manera especial en Jerusalén, pero eso no quiere decir que no pudiera yo ir en otras ocasiones a hacer mis ofrendas. De 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Mire que aquí hay un detalle muy importante. Mm, Dios es el que coloca las condiciones, no yo. Él dice el lugar, él dice cuánto, él dice cuándo. Él da las instrucciones como nosotros debemos de seguirlas. Dice, en el día en que escogieren la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con manos vacías, ninguno. Para mí, yo me siento muy mal cuando no puedo llevar una ofrenda. ¿Por qué no puedo llevar una ofrenda? ¿En qué gasté entonces el dinero? Necesito saber que Él es mi prioridad, porque yo soy la prioridad para el Señor. Y como yo soy la prioridad para Él, Él merece lo mejor también de nosotros. Así que mis muchachos, ahora que ya hemos visto que si no hay altar sin entrega y no hay altar sin ofrenda, debemos recordar que no debemos venir con las manos vacías y aunque a veces no sea dinero, sino que se habla de un corazón que al menos responde, que está listo. Por ejemplo, yo estoy apoyando una fundación en Colombia y yo digo, yo no tengo la plata para estar aportando, pero se me ocurrió otra manera. Aquí muchas personas me dan ropa a veces hasta con la etiqueta puesta. ¿Y qué hago yo? Voy y hacemos una venta de eso se llama moda circular. Vendo la ropa y el dinerito que se recoja para la fundación. Y no es poquita. Entonces, es como también ser creativos. No es el dinero, es cómo yo puedo hacerle esta entrega a mi Señor. Dios te ha sanado. ¿Qué ofrenda le vas a traer? ¿Te ha perdonado? ¿Qué le vamos a entregar? Nos ha bendecido y cómo vamos a corresponder. Si Cristo no vino a esta tierra con las manos vacías, mis muchachos, porque Él vino a entregarlo todo, ¿qué vamos a entregar entonces nosotros? ¿Qué está diciendo entonces las ofrendas de mí? ¿Qué dice mi corazón? ¿Qué dice mi disposición? Estoy siendo tacaña. ¿Será que tengo como mucho amor al dinero? ¿Tengo temor de que me haga falta? Ay, muchachos, todos aquí sabemos que más bienaventurado es dar que recibir y que el que siembra en abundancia, pues va a recibir en abundancia, pero que el que siembra en escasez, muy poco va a recibir. Es una cosa bien bonita. Entre más le damos a Dios, más Él nos devuelve.
Si queremos más, pues ¿qué nos toca? Dar más, pero no por un interés, sino porque nosotros ya sabemos que Él es muy generoso y que Él le encanta. Me gusta saber que el apóstol Pedro, muy lindo, le preguntó al maestro, maestro, ¿cuál es el pago por trabajar para usted? ¿Y qué le contestó Jesús? El 100% y más, medida apretada y remecida. En mi vida eso es una realidad. Yo no veo cómo devolverle a tantas bendiciones, cómo más podemos hacer para trabajar para el Señor, si es que nos ha bendecido más del 100%. Hay que colocarle nuestro corazón generoso, pero que eso vaya con una realidad. Esto no es solamente diciendo, qué rico empezar a preparar las ofrendas para llevarlas al templo, con ese gusto, con ese gozo. Señor, te traigo esto porque yo sé que la iglesia, recuerden ustedes que una vez Pablo hizo una colecta y en esa colecta la gente no dio de lo que sobraba. Muchos de los hermanos se privaron de su alimento, de cosas que ellos necesitaban, porque estaban pensando en el prójimo. ¿Hacemos esto nosotros también? Que el Señor nos ayude a tener un corazón generoso como el de Él, que el dinero no sea problema en nuestras manos y que nuestras iglesias puedan ser suplidas de las necesidades básicas que se tienen allí. Hay un departamento que se llama Dorcas, donde se necesita para los pobres. Hay tantos departamentos con los cuales la iglesia puede funcionar, pero necesitamos traer la fidelidad y la generosidad a nuestra iglesia. Que el Señor nos bendiga entonces en esta mañana para ustedes y en esta tarde y que nos ayude a comprender que todo le pertenece a nuestro Dios. Amén, amén. Alabado sea Dios. Gracias, querida licenciada García. Qué hermoso. No solamente pensamos con Dios, sino también obramos con Él. Él está al lado y vamos a vivir esas experiencias como ella ha dado testimonio de su vida. Ella misma está viviendo esas experiencias de la verdad que dice aquí en la palabra. La lees, la piensas y la pones en práctica. Que Dios te bendiga. Voy a pedirte que termines con una palabra de oración. Hagamos lo mismo. Claro que sí. Ay, maravilloso Señor. Qué increíble tener el Dios que nosotros tenemos, un Dios que nos ha demostrado que no tiene ninguna reserva para nosotros, que Él dio a su propio Hijo y juntamente con su Hijo el cielo completo. Es que nosotros no solamente tenemos ese don maravilloso de un Dios que murió por nosotros, sino que nos regala el Espíritu Santo. Ay, Señor. Este Dios tierno que nos convence, que nos ayuda, que trabaja todos los días en nuestro corazón y no contento con eso, nos coloca un ángel de la guarda. Ah, ¿qué persona puede decir que tiene semejante personaje al lado? Así, de chévere, gratis, porque simplemente tú eres Dios. Y no solo eso, sino que cuando estamos en peligro, tú eres capaz de mandar entonces todo tu ejército con tal de defender a uno de tus hijos. Señor, todos los días recibimos de ti lo que necesitamos y más. Nos das la vida, nos das la salud, una casa, trabajo, vestido, comida, familia, amigos, iglesia, hasta más de lo que nosotros hemos pensado recibimos. Por favor, Señor, recuérdanos que nosotros no podemos ser amarrados con el dinero, porque eso ya dice mucho de mi corazón. Y Señor, todo te pertenece. Qué bueno uno poder devolver mitad del diezmo, mitad de ofrenda. Eso debería ser al menos un comienzo, que no tengamos miedo a dar. ¿Por qué? Si ya hemos recibido tanto. Así que, Señor, ayúdenos a ser tan generosos como lo es usted, a no mirar lo que estamos dando, sino todas las bendiciones con las que nosotros nos quedamos. Gracias, Padre, porque tú nos has sanado, nos has perdonado, nos das la salvación. Gracias, Señor, por todos los dones recibidos. Y Padre, bueno, yo quisiera saber que aquí los corazones que estamos acá nos comprometemos para empezar a hacer un diezmo y una ofrenda sistemática con fidelidad y con generosidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.